Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Buenas tardes, sí, doctora. Ok, muy bien. Voy a estar grabando la conferencia porque varias personas no van a poderse conectar, entonces se les va a estar mandando la grabación, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar con este tema que es el impacto del sueño en la salud mental. Me da mucho gusto que ustedes estén aquí conectados y sobre todo que tengan esa preocupación y esas ansias de saber en torno a lo que es el sueño, la importancia de ello y cómo va a afectar o cómo nos va a ayudar en torno a la salud mental. Y bueno, vamos a comenzar primero por entender qué es el sueño. El sueño lo vamos a identificar como un estado de descanso en el que el cuerpo y el cerebro realizan funciones importantes para mantener la salud y el bienestar. ¿Sí? Muchas veces creemos o tenemos la idea de que si dejamos de comer o que si dejamos de tomar agua, entonces vamos a morir en cierta cantidad de días. Sin embargo, muy pocas personas saben que es más fácil que tú mueras si dejas de dormir por lo menos una semana o 2 semanas completas, las 24 horas del día. Es más fácil que tú fallezcas a que si dejas de tomar agua o comer durante una semana. Entonces ahí nos vamos dando cuenta que el cerebro, el hecho de que necesite este descanso, nos va a ayudar a tener fuerzas y energías para ir reparando lo que son pues todas esas conexiones neuronales que al final van a tener un impacto tanto en la alimentación, en nuestro cuerpo, como también en la salud emocional, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser esas funciones que nos van a ayudar en torno a el sueño, a que estemos durmiendo mejor? El sueño va a ayudar a que tengamos que procesar nueva información, nos va a ayudar también a reforzar nuevas conexiones neuronales, así como también nos va a ayudar a recuperar del estrés, a descartar conexiones neuronales que no sirven y a consolidar recuerdos, así como la recaptación de serotonina. Por ejemplo, no sé si ustedes aquí llegaron a ver lo que era la película de Intensamente, cuando mandan un recuerdo al basurero, que están los monitos como recogiendo todos los recuerdos que se van a ir a la basura. Pues eso es lo que hace nuestro cerebro cuando estamos dormidos, ¿sí? El hecho de que se vaya eliminando cierta información, eso nos ayuda a tener más acceso o más almacenamiento a nuevos conocimientos. También cuando estamos dormidos, que vamos a hacer esta recaptación de serotonina, en donde se va dando lo que es el triptófano, la serotonina, la dopamina, todo ello va a hacer que nuestras redes neuronales estén más reforzadas y por lo tanto tengamos más facilidad de la atención, más facilidad para el conocimiento nuevo y también para procesarlo. Cuando dormimos, que es cuando también a veces tenemos o deberíamos de tener un sueño reparador, que es cuando comenzamos a soñar, eso nos va a ayudar a recuperarnos del estrés que tuvimos durante el día, pero también nos va a ayudar a que tengamos mayor energía durante el día, ¿sí? A veces pensamos que cuando nosotros dormimos, el cuerpo prácticamente pensamos que está descansando, pero no nos damos cuenta que a esa hora, cuando estamos dormidos, es cuando el cerebro también empieza a hacer toda esa limpieza de lo que estuvimos consumiendo o haciendo durante el día. ¿Sí? Porque muchas veces nos dicen que cuidemos nuestra alimentación, que nos cuidemos de hacer ejercicio, pero también nunca nadie nos ha dicho que cuidemos también lo que leemos, que cuidemos lo que vemos, que cuidemos lo que aprendemos, porque eso también va implicado en torno a nuestra salud, en este caso a lo que sería la salud mental. Entonces, al momento en que estamos durmiendo, nuestro cerebro sigue trabajando. Inclusive se dice que a la hora que dormimos, nuestro cerebro funciona y trabaja aún más que en el día, porque empieza a hacer todo este procesamiento de descarte, de conexiones nuevas, y ahí es donde se da también en este sueño profundo lo que son los sueños.
el hecho de que soñamos, a veces no lo recordamos. Generalmente siempre vamos a soñar. Las únicas personas que no llegan a tener sueños son las personas que están diagnosticadas con esquizofrenia o que están diagnosticadas con psicosis, que son personas que realmente no tienen sueños, pero ahí pues estamos hablando de otro conflicto. Todas las demás personas vamos a estar soñando porque eso nos ayuda a tener ese procesamiento. De hecho, cuando los pacientes vienen a una terapia psicoanalítica, vienen a hacer un análisis, nos damos cuenta que cuando trabajamos un tema en específico o un tema que les causa mayor conflicto o estamos trabajando en recuerdos de su infancia, es más fácil o hay mayor probabilidad de que vayan a tener sueños que tengan algún significado de acuerdo a lo que se está trabajando. Estamos hablando de un significado no de futuro ni esotérico, sino de un significado en cuanto a esa historia de vida y lo que se está procesando dentro de la terapia. Entonces, eso es la importancia de por qué el sueño va a ser algo que tenemos que cuidar y que va a ser fundamental. De hecho, siempre todos los psicólogos, los psiquiatras, todas las personas que nos dedicamos al área de la salud sabemos que uno de los signos para que se desencadene un trastorno de personalidad o alguna dificultad de la salud mental siempre va a comenzar con la falta del sueño. Entonces, es por eso que hoy nos vamos a enfocar totalmente a este tema. Y bueno, ¿qué puede pasar? Porque muchos dicen, es que yo me desvelo, yo trabajo turnos en la noche, ¿qué puede pasar si yo no duermo? Entonces, vamos a ir dándonos cuenta que si hablábamos que el sueño nos iba a ayudar a tener una mejor recaptación de la serotonina, pero también nos iba a ayudar en el manejo del estrés, así como el acceso o que pudiéramos tener unas mejores conexiones para nueva información. Cuando no dormimos, cuando, por ejemplo, las personas que, sobre todo las que trabajan en turnos nocturnos, que empiezan a tener esos desvelos constantes, empezamos a notar que a la larga empiezan a desarrollar lo que son síntomas ansiosos. Esto pasa muchas veces, por ejemplo, en las personas que trabajan en la zona industrial, nos encontramos con muchos pacientes, si no es que diría que la mayoría de aquellos que rolan turnos en la noche van a tener mayor frecuencia de sufrir ataques ansiosos o con el tiempo ataques de pánico que pueden llegarse a convertir en lo que es una depresión o a lo largo del tiempo también en trastornos mentales. ¿Qué va pasando aquí? Hay que tener bien importante y bien en cuenta que lo más importante de dormir, lo más importante del sueño va a ser la serotonina y la dopamina que se va a estar adquiriendo en esa recaptación que sucede durante las noches. Ahorita más adelante les voy a decir cómo sucede eso, qué aminoácido, qué neurotransmisor necesitamos para que llegue a desencadenarse y por qué sucede específicamente en la noche. Pero estamos hablando que si esta serotonina y esta dopamina no se da de la manera adecuada, no hay esa recaptación, a lo mejor no vamos a tener los síntomas luego, de los desvelos, de que a lo mejor dices, yo ya me desvelo una semana, ya llevo 2 semanas, 3 semanas. A lo mejor quizá lo que vamos a empezar a notar es que eso nos va a arrojar a que primero vamos a empezar a tener una mala alimentación, ¿sí? Cuando nos desvelamos, no sé ustedes, pero por ejemplo, puede ser que vayan a una fiesta, se desvele, al siguiente día ustedes van a tener más antojo de azúcar, van a tener antojo del café, van a tener antojo de cosas grasosas, de cosas picosas, porque es lo que el cuerpo va asociando como en primera instancia una forma de obtener serotonina o dopamina. El cerebro dice, yo necesito energía, yo necesito tener como dopamina, serotonina, entonces, ¿de dónde la puedo obtener? Pues lo primero que el cerebro identifica de acceso rápido es el azúcar, ¿sí? Aunque sabemos
que el azúcar, a pesar de que entra en el cuerpo, no es algo que se quede como la dopamina, la serotonina, sino que nos va a enviar un pico alto de a lo mejor de energía y nos va a enviar también ese bienestar porque lo vamos asociando con bienestar, no nos va a durar tanto tiempo. Entonces empieza a disminuir y entonces vamos a estar durante el día con antojos de pan, de azúcar, porque eso es algo que nos está durando en el cerebro, porque al final no es una dopamina, ni es serotonina, ni se compara con una droga, ¿no? Y lo que va pasando con la mala alimentación es que entre más azúcar vamos consumiendo durante el día, más antojos de cosas grasosas vamos a tener, ¿sí? Y después de consumir cosas grasosas, vamos a tener antojo nuevamente de cosas con azúcar. Entramos en ese círculo vicioso en donde la ansiedad por desvelarnos nos va a llevar a una mala alimentación, por lo tanto nos va a llevar a un aumento de peso que por lo tanto nos va a llevar a estar irritables y de mal humor, lo cual nos va a llevar a una mala calidad de vida y que también nos puede llevar a lo que son los problemas de adicción. Recuerden que no solamente las adicciones se dan a partir de las drogas sintéticas o a partir de estas drogas que son legales, como el alcohol, el cigarro, sino que también ahora se ha detectado que una de las mayores drogas que existe, que son legales, es el azúcar y la sal. Entonces, también ahí vamos a empezar a tener esos problemas de adicción que nos va a arrojar a una mala calidad de vida. Entonces, yo quiero que comprendan a partir de esto que cuando no dormimos, los síntomas que empezamos a notar a lo mejor no nos va a arrojar luego una depresión, una ansiedad, pero lo vamos a identificar porque vamos a empezar con trastornos alimenticios. Y después de los trastornos alimenticios es cuando empezamos con el aumento o la pérdida de peso, porque hay personas que también reaccionan de una manera contraria y esto nos va a ir llevando a los trastornos mentales o a aquellos síntomas ansiosos y depresivos, ¿sí? Entonces, quiero que se den cuenta que cuando no tenemos esta buena calidad de sueño, vamos entrando a un círculo vicioso que se nos va a hacer bien difícil salir, sobre todo cuando ya entramos en esos problemas adictivos, porque lo que va provocando es que entre más azúcar vamos necesitando, también lo que va haciendo es que el cuerpo se va sintiendo cada vez más cansado. Entre más cansado, creemos que dormimos más, pero nuestro sueño, como no tenemos esa recaptación, entonces empieza a tener, empezamos a tener lo que son estos, no tenemos un sueño profundo ni un descanso reparador, sino que se vuelven sueños en donde simplemente despertamos y despertamos otra vez cansados y despertamos otra vez con sueño. Y ahí empieza de nuevo nuestro círculo vicioso. Puede ser que en algunos casos ya muy extremos, las personas necesiten incluso medicarse, como lo que es a partir del ribotril, clonazepam, que se vuelven pues medicamentos psiquiátricos que son altamente adictivos y que a la larga entonces también nos volvemos dependientes de esos medicamentos. Por ejemplo, se sabe que ahora sí como el consumo constante de lo que es el clonazepam o el ribotril, con el tiempo también va causando un deterioro en la formación y en el tamaño del cerebro. Lo que se ha identificado que muy posiblemente entre la forma de una persona con Alzheimer y de una persona que tiene un consumo moderado de clonazepam, se llegan a aparecer ambos cerebros, ¿no? Entonces, eso va provocando también problemas porque la gente cree que al momento de que toma clonazepam, de que toma ribotril, entonces tienen un sueño reparador cuando es todo lo contrario. Cuando tú le das una pastilla de ribotril a un paciente, lo que el paciente sucede es que entra en un sueño que se le llama un sueño artificial, en donde
tu cerebro no identifica si es de día o es de noche. Tu cerebro está obteniendo esa orden de que tiene que dormir, ¿sí? Pero tú ves a los pacientes que cuando consumen estas pastillas, pues se quedan totalmente perdidos, sea en el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, pero se le llama un sueño totalmente artificial porque la persona no tiene un sueño reparador, simplemente está dormida, ¿sí? El cerebro piensa que ya es hora de dormir y empieza a hacer sus procesos. Entonces, las personas cuando despiertan, después de este consumo de sustancias, pues despiertan cansados, despiertan con más sueño y entran en ese círculo vicioso nuevamente porque otra vez empieza la mala alimentación, la irritabilidad, el mal humor que nos va llevando a estos estados ansiosos o depresivos. También es importante saber que entre más mala tengamos nuestra calidad de sueño y la juntemos con síntomas ansiosos o depresivos, vamos a tener mayor probabilidad de que haya pensamientos suicidas. Entonces, esto es lo que puede pasar si nosotros no le vamos poniendo la atención adecuada a la hora de dormir, a darle ese descanso a nuestro cerebro, de que pueda hacer todos estos procesos de manera natural y de una manera eficiente. Y bueno, aquí vamos a hablar del triptófano, que creo que esto se me hace bien importante en lo que es esta parte del sueño. Y vamos a ver que el triptófano va a ser un aminoácido que es esencial a partir del cual se va a producir la serotonina. ¿Se acuerdan que les decía, ahorita más adelante les voy a explicar cómo se va dando la serotonina, la dopamina? Y vamos a ver que en ausencia de la luz se va a transformar en melatonina. No sé si ustedes han visto que en todos lados se puso muy de moda que para que durmieras mejor tomaras melatonina, ¿sí? Por eso es que se vuelve tan famoso, porque la gente empieza, bueno, a partir de que se hacen estudios, empiezan a darse cuenta que, que la melatonina lo que iba ocasionando en las personas es que tuvieras un sueño reparador, estuvieras más descansado al momento de despertar y con el tiempo te ayudara, ojo, no te durmiera, te ayudara a reparar lo que es tus ciclos del sueño. Entonces vamos viendo que a partir del triptófano, el organismo va a producir serotonina, que la vamos a conocer como la hormona de la felicidad. Y esta serotonina va a ser la que va a regular el estado de ánimo y la sensación de bienestar. Y la melatonina va a regular el ciclo del sueño y la vigilia, ¿sí? Ojo, fíjense, aquí estamos diciendo que el triptófano va a ser un aminoácido que solamente se va a hacer en presencia, en ausencia de la luz. ¿Qué quiere decir esto? Se dice que cuando empieza a oscurecer, por ejemplo, entre las 7, ahorita que ya empezó a cambiar un poquito el clima, aquí en San Luis empieza a oscurecer ya a partir de las 7, 8 de la noche. Entonces, a esa hora, nuestro cerebro empieza a producir triptófano, ¿sí? Y lo empieza a producir de una manera natural a partir de los alimentos que consumimos diariamente, como puede ser lo que son el camote, también lo encontramos en la papa. Entonces, vamos obteniendo ese triptófano. A partir de esa hora empieza a producirse, ¿sí? Si estamos diciendo que el triptófano se produce a partir de las 7, 8 de la noche, significa que en ese momento es cuando nosotros, entre comillas, deberíamos empezar a hacer lo que es nuestra higiene de sueños, tendríamos que empezar a dormir, ¿sí? Hacer todo nuestro ritual para dormir. Como no lo hacemos, yo creo que muchos de aquí salimos de trabajar a las 9, a las 10 de la noche, 11 de la noche. Entonces estamos diciendo que si el triptófano se empieza a producir de 7 a 8 de la noche, a las 10 empieza a bajar ese triptófano.
O sea, a las 10 nosotros ya tendríamos que haber estado en un sueño profundo para que ese triptófano logre convertirse en lo que es la melatonina, ¿sí? Y cuando se va presentando esta melatonina de manera natural, pues entonces nos va provocando, podemos hacer esta recaptación de serotonina, ¿sí? Y de dopamina. Entonces, al momento en que tenemos la melatonina, nos va a ayudar a descansar mejor. Si descansamos mejor, entonces tenemos también ese espacio para tener dopamina, para tener serotonina, que la vamos a ir ocupando durante el día o durante los días. Se dice que esto de los trastornos del sueño cada vez ha ido ha ido en aumento. No sé si los que están aquí estuvieron presentes en la conferencia, en el curso pasado que fue sobre el suicidio. Y hablábamos que había una pandemia mundial de depresión y ansiedad, que ya la había visto la OMS desde el 2003, y había previsto que venía una pandemia en cuanto a la depresión y la ansiedad para el 2019, así estaba previsto. Sin embargo, pues obviamente nos hemos dado cuenta que esto ha ido cada vez en aumento, se nos vino una pandemia y de COVID, que eso aumentó aún más la ansiedad y la depresión, pero obviamente todo esto iba encaminado porque se empezó a ver y se empezó a identificar que las personas estaban durmiendo cada vez más tarde. No solamente estaban durmiendo cada vez más tarde, sino que también empezaban a tener acceso cada vez más noche a través de dispositivos como era la televisión, los celulares, lo que era la luz azul, lo que inclusive era la luz blanca, ¿sí? Y que entonces, al momento en que nosotros estamos bombardeados de todas estas cosas, pues hacía que este triptófano pues no lograba producir la melatonina y que por lo tanto la mayoría de la población empezara a sufrir trastornos de sueño y empezaban con ansiedad, perdón, con insomnio, en donde batallas para quedarte dormido o bien te despiertas constantemente en las noches, ¿sí? Entonces, al momento en que se ve este aumento de trastornos del sueño, pues es evidente que eso nos iba a llevar a una pandemia, pues, de depresión y ansiedad. Entonces, vamos viendo por qué aquí esta parte del triptófano se vuelve fundamental para que tengamos un buen sueño y tengamos un sueño reparador, ¿sí? Muchos van a decir, bueno, ¿y cómo consigo el triptófano si yo termino de trabajar a las 10 de la noche? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Lo podemos ir suplementando a través de alimentación, de una buena alimentación, ver todos aquellos alimentos que llegan a tener triptófano, lo podemos obtener a partir de ahí, o bien también existen suplementos como el triptófano, que es el 5-HTP, o también lo llegas a adquirir como melatonina, que muchas veces es el primer paso cuando hay un trastorno de sueño antes de pasar con los medicamentos psiquiátricos, ¿sí? Que solamente eso lo tendría que dar lo que es un psiquiatra o lo que es un neurólogo. Pero si alguien puede reparar su sueño a partir de estos aminoácidos o a partir de las técnicas que vamos a estar viendo, pues yo creo que eso va a ir ayudando a esa higiene del sueño. Es por eso que la OMS empieza a hablar sobre la higiene del sueño, porque entonces se da cuenta que no podemos eliminar lo que es la depresión y la ansiedad o el suicidio como tal, este problema del suicidio, si no nos enfocamos primero a lo que son los trastornos del sueño. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta cómo vamos entrando en ese círculo vicioso. Hasta aquí hay alguien que tenga una pregunta porque yo creo que esta es la parte más importante en cuanto a esto. Si no, seguimos con la información.
Todo está muy claro y sí está preocupante porque creo que los hábitos que tenemos hoy en día está bien complicado poder llevar este ciclo y pues sí está muy interesante. Gracias. Gracias. Sí, sí, es bien interesante porque a partir de ahí creo que uno empieza a tener más conciencia de los hábitos o de la higiene del sueño, ¿sí? Algo que siempre le digo a mis pacientes, siempre, sin excepción, cuando hay trastornos de sueño, perdón, cuando hay trastornos de ansiedad, cuando hay trastornos de depresión, cuando hay trastornos de personalidad, es tú lo primero que vas a cuidar es tu sueño, ¿sí? El primer síntoma de que tu ansiedad viene o tu primer síntoma de que la depresión viene es que vas a empezar con trastornos de sueño. Y si no eliminamos los trastornos del sueño, no vamos a poder eliminar nada. Entonces, ahí nos damos cuenta que el sueño es la parte importante para que nosotros podamos tener una buena calidad de vida. ¿Sí? Una buena alimentación, una buena salud física y una buena salud mental. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de este triptófano? El triptófano va a ejercer un efecto calmante al sistema nervioso y va a estabilizar el estado del ánimo, ¿sí? Por eso ahí vemos la importancia de este para que la ansiedad, la depresión, los trastornos mentales o incluso los trastornos de personalidad no lleguen a estar presentes en la vida, ¿sí? Y si llegaran a estar presentes, por lo menos que no tengan como esos síntomas eh, tan evidentes o tan fuertes como son las crisis para mantenerlos a raya. Va a reducir la ansiedad, la depresión, va a reducir el apetito. ¿Por qué va a reducir el apetito? Porque al final, muchas veces la manera en que creemos que obtenemos placer o que nos sentimos en un bienestar va a ser a través de la alimentación. Porque desde que éramos pequeñitos, cuando éramos unos bebés, llorábamos y la mamá no sabía qué teníamos, entonces lo primero que hacía era pegarte al pecho. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo desde pequeñitos fuimos asociando que el comer era una medida o era una forma de bienestar, ¿sí? Entonces, si nosotros nos sentimos tristes, comemos. Si nosotros nos sentimos felices, comemos. Si nosotros nos sentimos, ansiosos, comemos, ¿sí? Inclusive, mucho de la cultura del mexicano es, si alguien se murió, pues café con pan. Si cumplimos años, pues la comida, ¿sí? Ah, si es el cumpleaños de alguien, pues llevamos el pastel y lo invitamos a comer. Si vamos a salir con alguien, pues es invitarlo a cenar o invitarlo a la comida. Pero fíjense cómo todo vamos relacionándolo a través de la comida. Entonces, si nosotros tenemos este triptófano de una manera adecuada que nos va a llevar a esa recaptación de serotonina, es evidente que nuestro cuerpo va a estar saciado y va a estar en un bienestar, que eso nos va a ayudar a que podamos ir reduciendo ese apetito, ¿sí? No reducirlo para una pérdida de peso, sino reducirlo para tener un buen equilibrio en cuanto a la alimentación. También nos va a ayudar a lo que es a conciliar el sueño y nos va a ayudar a la liberación de la hormona del crecimiento. Por eso, no sé si ustedes se han dado cuenta, bueno, a lo mejor lo vemos más los que somos, los que son terapeutas infantiles, en donde los niños que tienen un déficit de atención con hiperactividad, hablando de la hiperactividad como tal, que muchas veces son niños que tienen trastornos al momento de dormir porque se están moviendo constantemente, están despertando incluso constantemente. Son niños que son demasiado delgados, en algunos de los casos incluso más pequeños en cuanto a la estatura a comparación con otros niños, ¿sí? Entonces, ahí vamos viendo cómo va afectando todo esto. Y cómo también estos niños con déficit de atención, pues va aumentando esa ansiedad, va aumentando la depresión con el paso del tiempo. Ajá. Inclusive
todo este estudio que se hizo en cuanto al triptófano, pues se daban cuenta que al momento en que les daban a los niños creo que era 400 veces más de dosis de triptófano, lograban reducir en gran medida lo que era la ansiedad y esta parte de la hiperactividad porque podrían tener un mejor sueño, ¿sí? Pero entonces, obviamente, pues no era algo que curara, no era algo porque no es algo que se cura, sino que era algo que hacía como un pequeño semblante durante un tiempo. ¿Sí? Entonces, como aquí con estos trastornos como el déficit de atención, como los trastornos del sueño, muchas veces también se van ayudando de la parte nutricional y de la parte alimenticia, porque muchas veces a estos niños, a estas personas, se les va haciendo pues planes alimenticios en donde sean ricos en ciertos aminoácidos que les ayude a tener mejores funciones durante su periodo de sueño. Y bueno, viene aquí lo de la higiene del sueño. Y lo de la higiene del sueño, ¿ustedes ya lo habían escuchado, lo de la higiene del sueño? Sí, bueno, es eso de que no debe de tener uno los celulares ni las televisiones prendidas y no dejar el celular cerca de uno y tener un horario más o menos igual cada noche, Ajá, sí. ¿Y para qué nos servía todo, para qué nos sirve todo eso? para que el sueño pudiera ser más reparador, bueno, a lo que yo entendía, que sea más reparador y que sea constante, o sea, como que no tener un descontrol en cuanto a qué horas me duermo y a qué horas me levanto, sino poder tener las horas de sueño que se requieren. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más había escuchado sobre la higiene del sueño? Porque a alguien por ahí le dije lo de la higiene del sueño y como que no entendía qué era eso. Incluso pensaba que era un concepto que lo acababa de inventar, pero fue algo que empezó a surgir a partir de la OMS, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esta higiene del sueño va a ser un conjunto de hábitos y prácticas que ayudan a mejorar la calidad y la duración del sueño. Y la OMS va a recomendar dormir entre 6 y 7 horas al día en las mismas horas. Ojo con eso. Entonces vamos a ir viendo que la higiene del sueño se crea por la OMS a partir de que se da cuenta de que existen todos estos trastornos del sueño en que la gente cada vez empieza a dormir menos o empieza a dormir mal y que entonces dice, bueno, no vamos a poder medicar a todas las personas, ni tampoco sería bueno medicar a todas las personas, entonces vamos a sacar algo, vamos a hacer algo em, para que las personas puedan tener un sueño reparador a partir de ciertas técnicas, ¿sí? Que obviamente estas técnicas no están inventadas porque sí, sino que tienen un objetivo, tienen un sentido a partir de todo esto que yo les he ido explicando. Y bueno, aquí la OMS recomienda dormir entre 6 y 7 horas al día, dice aquí en las mismas horas, porque recuerden que nosotros somos seres de hábitos, entonces también nosotros podemos acostumbrar a nuestro cuerpo a dormir a ciertas horas y tener esa disciplina para descansar. Entonces, es más fácil que nuestro cuerpo asocie como momento de descanso si tenemos una hora en específico, a que si no tenemos horas y simplemente vamos durmiéndonos a la 1, a las 11, a las 7 de la noche, y que eso va creando también un descontrol, porque nuestros ciclos del sueño no se van completando como deberían de ser. Entonces, la OMS dice, vamos a hacer esto para que sea una medida para las personas que tengan dificultades de sueño, ¿sí? Y aquí es cuando viene esta parte de la higiene del sueño, que son estas prácticas en donde dice, vamos a tener un horario fijo.
¿sí? Si estamos hablando que entonces a partir de las 7 de la noche se empieza a producir nuestro triptófano, pues a lo mejor ya a las 10, que es la hora que ya más o menos se va acabando este triptófano, pues sería lo ideal empezar a dormir a esa hora, ¿sí? Muchas veces los pacientes dicen, bueno, es que yo me duermo a las 2 de la mañana y a las 2 de la mañana me da sueño hasta esa hora, entonces todo este tiempo, aunque quiera dormir, no puedo. Entonces ahí lo que empezamos es hacer disminución de medias horas. Bueno, si tú te duermes a las 2 de la mañana, vas a intentar mañana dormirte a la 1:30. Y así te vas una semana, 2 semanas. La siguiente semana ya no lo intentas a la 1:30, ahora lo intentas a la 1, ¿sí? Y así es como vamos haciendo este proceso para ir haciendo esa disciplina también de descanso. La alimentación va a ser también fundamental de acuerdo a esta higiene del sueño, porque dice, bueno, se dice que el triptófano no se produce de manera natural, o sea, estamos hablando que se produce en las noches, pero que también necesitamos de una alimentación equilibrada para poder obtenerla. Entonces, tenemos que alimentarnos de una manera correcta, pero también aquí nos dice en estos hábitos y prácticas que deberíamos de comer por lo menos de 3 a 4 horas antes de dormir y que no consumamos alimentos pesados porque eso va a afectar la calidad del sueño. Por ejemplo, luego hay pacientes que me dicen, es que yo estoy durmiendo, pero empiezo a tener pesadillas en la noche, me empiezo a despertar en la madrugada, empiezo a notar que se me va el aire, pero también va asociado mucho a que cuando ellos van a dormirse, pues una hora antes, que se fueron a comer que el pozole, que se fueron a comer que los tacos, etcétera, etcétera. Y entonces eso aumenta aún más que se den estos trastornos del sueño. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestro proceso de digestión va a tardar en hacerse entre 3 y 4 horas. Entonces, todo ese momento, pues nuestro cuerpo no puede estar descansando porque estamos haciendo otro proceso a la par de que nuestro cerebro también está haciendo estos procesos de limpieza, ¿sí? También es reducir un poco o reducir en su gran medida lo que es el consumo de la cafeína, porque muchas veces eso llega a causar que las personas estén más alertas. Muchos dicen, bueno, es que a mí el café no me quita el sueño. Bueno, quizá no te quita el sueño, pero quizá notas que tus sueños no se vuelve reparador o que estás más alerta durante la noche, que a lo mejor estás dormido, pero ya escuchaste la moto que pasó, ya escuchaste que se cayó X cosa de tu cama, ya escuchaste al perro de la vecina o bien ya te despertaste 5 veces al baño. ¿Sí? Entonces ahí nos vamos dando cuenta que nuestro cuerpo, nuestro cerebro sigue estando en alerta por esta cafeína. Y también vemos este conflicto de la luz azul. La luz azul en específico, a comparación de la luz amarilla, por ejemplo, la luz azul es la que se da en todos los dispositivos, en las computadoras, en las pantallas, en las tablets, en los celulares. Y esta luz azul lo que le hace ver o lo que da el sentido al cerebro es de pensar que es de día. Si ustedes se dan cuenta, los colores de su celular, lo que ven ustedes en su celular son colores muy brillosos, muy vistosos y que eso también causa una gran estimulación. Por ejemplo, ahora, no sé si ustedes alguna vez han metido a TikTok y que cuando ustedes le van dando a cada video se vuelve adictivo a tal punto que ya no te das cuenta que ya pasó media hora y que estuviste viendo a lo mejor videos de 20 segundos, ¿sí? Porque TikTok está precisamente hecho para eso, para causar una adicción, en donde a través de 5 segundos ya te enganchó y ya es muy difícil que te salgas de ahí. Entonces, al momento en que tú estás viendo estos dispositivos, tu cerebro empieza a asociar que es de día. Y si estamos hablando que el triptófano solamente se produce de noche y en la oscuridad, entonces, ¿qué le estamos dando a entender a nuestro cerebro? Casi le estamos diciendo, oye, no, no es cierto, no es de noche, es de día.
¿sí? Entonces, ahí comienza también estos conflictos del sueño. Muchas veces los pacientes cuando te dicen, oye, es que tengo un trastorno del sueño, no me puedo dormir, a veces les preguntamos, bueno, ¿y qué haces cuando no te puedes dormir? Y muchas veces lo que responden es, pues me pongo a ver videos en el celular, ¿sí? Y más se me quita el sueño. ¿Sí? Pues es evidente que más se va a quitar el sueño porque tu cerebro está asociando que es de día. No solamente está asociando que es de día, sino que está teniendo una estimulación constante, ¿sí? Fíjense cómo esto de la luz azul y de los celulares es algo que va teniendo un gran impacto en lo que es la sociedad, pero también a las nuevas generaciones. Porque, por ejemplo, aquí lo vemos en terapia. El consultorio infantil es un consultorio solamente de puros juguetes, tiene juguetes de todo tipo, pero lo vemos en que los niños ya no quieren jugar porque eso les aburre, porque no les llama la atención. Ellos quieren jugar con los dispositivos, pero quieren jugar con los dispositivos porque son totalmente estimulantes e incluso adictivos. Nunca se va a comparar el color o los colores de una pantalla que los colores de un juego que podemos tocar, de un juego de un juego de mesa, ¿sí? Entonces, fíjense cómo aquí también nos vamos sobreestimulando de tal manera que cada vez necesitamos más cosas que nos generen ese placer. Pero al generar también este estímulo de más placer, de un placer inmediato, cómo eso también nos va afectando en lo que es los trastornos del sueño, en la alimentación, porque en la alimentación vamos queriendo las cosas rápidas, el azúcar, lo que llama más la atención, lo que es más vistoso, y que eso nos va llevando también a una mala calidad de vida y por lo tanto a lo que son los trastornos mentales. Esto es bien importante porque la Organización Mundial de la Salud empieza a sacar un objetivo que se llama los Objetivos 2030. Se llama los Objetivos 2030 en cuanto a la salud, en donde pide que todas las áreas, tanto dentistas, nutriólogos, doctores, internistas, todos estemos trabajando en conjunto para, de una manera integral, para lograr lo que es el bienestar en la salud en general. Porque la OMS dice, no podemos tener una buena salud mental si no tenemos un buen trabajo. Si no tenemos un trabajo en donde podamos tener un sustento, no podemos tener salud si no tenemos ese trabajo, pero tampoco si no tenemos salud mental. Entonces dice, si yo estoy mal de la salud mental, dice, por lo tanto, no vas a poder estar bien en lo que es lo físico y por lo tanto no vas a tener un buen rendimiento en tu trabajo. Entonces la OMS dice, en realidad no somos una sola cosa, no somos algo que está separado de todo lo demás, sino que somos un conjunto. Y para que se dé una calidad de vida, tendríamos que tener todo ese conjunto en lo que más se pueda en cuanto a un equilibrio. Por eso es que ahora, no sé si ustedes lo han visto, pero la mayoría de los que trabajamos en salud, pues trabajamos ya de una manera integral. ¿Sí? Ah, ok, sí te voy a checar, pero eso también pudiera ser, sí, si tienes síntomas depresivos, pero también pudiera ser un hipotiroidismo, ¿no? Pero también podría ser, parte de una mala nutrición, pero también podría ser esto, y entonces vamos trabajando en conjunto. Entonces, esto es bien importante porque nos vamos dando cuenta cómo el sueño va a ser una parte fundamental y va a ser algo que nos va a ayudar en que tengamos un buen rendimiento en cuanto a todas las demás áreas de nuestra vida. Porque ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo me afecta a mí el sueño en cuanto a mi relación de pareja? Pues en mucho, porque al final, si tú vas teniendo un bajo rendimiento en cuanto a esta cuestión del descanso, pues es muy evidente que con el tiempo, pues no vas a querer tener una buena intimidad con tu pareja, no vas a querer tener relaciones sexuales con tu pareja, que va enfocado también a esa salud, no vas a tener un buen desempeño a lo mejor en lo laboral, porque te vas a cansar, vas a estar irritable.
o vas a querer dar de más porque estás ansioso también por esto mismo y también a la larga te va a crear conflictos. Puedes tener también problemas de salud. Sabemos y lo hemos visto constantemente que las personas que están muy ansiosas, que no duermen, con el tiempo también empiezan a tener problemas en la tiroides, ¿sí? Entonces son personas que van a tener más, pues es esta parte de poder desarrollar un hipotiroidismo o incluso de desarrollar una hipertensión que pues pueda llegar a lo que es un infarto o a otro tipo de enfermedades, ¿sí? Pues una mala alimentación que nos puede llevar a una diabetes nos lleva a una impotencia sexual, a esa parte también de bajo rendimiento en cuanto a lo laboral, porque la persona está cansada, tiene sueño, y entonces nos vamos dando cuenta que eso también va a afectar a lo que son las relaciones sociales, interpersonales, porque las personas no quieren salir, están cansadas, no quieren hacer como juntarse, no quieren ir a eventos porque están irritables, todo les enoja. Y entonces vemos cómo eso va fracturando las diferentes áreas de su vida, ¿sí? Entonces, es darnos cuenta que cuidar algo tan esencial nos va a ayudar en que estemos mejor en todas las demás áreas. Y muchas veces es algo a lo que no le damos importancia, porque decimos, ay, si yo me desvelo hoy, no pasa nada porque mañana lo repongo. No, el sueño que tú pierdes jamás en la vida se vuelve a reponer, porque es algo que si estamos teniendo esa pobre captación de triptófano, no es como que diga el triptófano, ah, mañana déjate lo repongo al triple porque ayer te desvelaste. ¿Sí? Muy posible mañana te dé, pero te va a dar también algo deficiente porque ni comiste bien, ni te alimentaste bien y entonces tuviste malos hábitos que eso te va a llevar a que tampoco tengas un buen rendimiento. Entonces, eso de que creemos que el sueño se puede reponer es mentira. Por eso, cuando vemos estos turnos de noche, estos trabajos donde las personas llegan a ser veladores, pues nos damos cuenta que son personas que se acaban más rápido con el paso del tiempo, ¿sí? Se van teniendo más conflictos, porque es algo que nunca se va a reponer. Tú podrás dormir todo el día, pero ¿de qué sirve que duermas de día si tu proceso de recaptación de serotonina, de dopamina, se va llevando durante la noche, si la melatonina se va creando durante la ausencia de la luz, ¿sí? Entonces, vemos aquí este gran conflicto y lo que nos espera en un futuro, porque es algo en donde los adolescentes y los niños cada vez duermen menos. ¿Hasta aquí queda claro este punto? ¿O alguien que tenga una pregunta o algún comentario? Y si no, Todo, vamos a... todo Sí, claro. sí, 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 te escucho. Todo claro. Ah, ok, muy bien, muy bien. Entonces viene aquí lo que es la higiene del sueño, ¿sí? Y la higiene del sueño va a ser que tengamos un cuarto, dice la OMS, en donde vamos a dormir, deberíamos de tener un cuarto que esté de preferencia lo más oscuro posible, donde no haya acceso a la luz, donde no tengamos pantallas prendidas. Hay gente que acostumbra a dormir con con la televisión prendida y eso va haciendo que también pues tengas un sueño deficiente. Entonces dice, vamos a tener que dormir en un cuarto oscuro. Menciona que es importante tener la ropa adecuada, pijama o ropa que tú uses cómoda, holgada para dormir, una cama donde solamente la uses para dormir o para tener relaciones sexuales. Sin embargo, dice en lo mayor posible, no usar tu cama para comer, ni para hacer trabajo laboral, ni nada para el estilo. O sea, que tu cerebro asocie que tu cama simplemente es para descansar. Y también dice que se recomienda lo que son técnicas de relajación o meditación para antes de dormir para tener un sueño profundo. Aquí una de las técnicas que les recomiendo
Es una técnica que se llama respiración muscular progresiva, que ayuda a tensar los músculos y luego vas haciendo una relajación de ello, que eso va segregando muchas endorfinas que hace que cuando terminemos de hacer esa meditación, terminemos sumamente relajados. También es una técnica que se recomienda y que está hecha para las personas que sufren ansiedad, ¿sí? Entonces, esas son técnicas que se llegan a recomendar. No tener, dice ahí, celulares conectados. De preferencia poner tu celular en modo dormir para que no te lleguen notificaciones, no te llegue llamadas, no te entre nada por el estilo, y que las únicas llamadas que puedas recibir sean de emergencia, como las de, no sé, puede ser tu mamá, tus hijos, pero todas las demás llamadas quedan restringidas. Hay algunos celulares que también he llegado a ver que al momento en que tú le pones momento de dormir, se pone en luz amarilla y en otros casos se pone en blanco y negro, ¿sí? ¿Para qué? Porque si tú te levantas en la noche y ves tu celular, pues al momento en que lo ves blanco y negro no te causa esa estimulación, por lo tanto es más fácil que puedas llegar a dormir de nuevo, ¿sí? Entonces, esto nos va ayudando a que tengamos como ese mejor hábito en la cuestión del sueño. Fíjense cómo esto de la higiene del sueño incluso se vuelve una política pública a nivel mundial, en el sentido de que todos los celulares, yo creo que si ustedes le buscan a cualquier celular en estos momentos, van a tener algo en relación al cuidado del sueño, ¿sí? Entonces, o te pone la luz amarilla, o te pone la luz en blanco y negro, o te pone ahí que no, nadie te moleste, pero cómo esto se ha vuelto un conflicto para las personas. Incluso están estos relojes inteligentes en donde te miden la calidad del sueño y te dicen cuántas veces tú despertaste durante la noche y cuántas horas tuviste un sueño profundo, precisamente para ir haciendo este énfasis de la importancia de la salud. Y bueno, aquí también vamos a ver lo que es el ciclo circadiano del sueño, que se habla muchas veces. Y el ciclo circadiano del sueño son los ritmos cardíacos. Circadianos, perdón, los ritmos circadianos son responsables de la regulación de los ciclos del sueño y vigilia. Dice, nos inducen al sueño entre la medianoche y el amanecer y elevan nuestro estado de alerta a media tarde. Estos ritmos son un mecanismo que funciona a modo de marcapasos para los procesos corporales. Es decir, que todos, sin excepción, vamos a tener nuestro ciclo circadiano del sueño, ¿sí? No todos van a ser iguales, pero también los podemos ir regulando. Aquí nos va a decir que el sueño se va a ir dando entre la medianoche y el amanecer, ¿sí? Y que nuestro estado de alerta, es decir, nuestro cortisol, va a empezar a estar a partir de lo que es de la mañana a la media tarde, ¿sí? Más en la media tarde es donde están los picos más altos de nuestro cortisol, que es donde estamos más alertas. Por eso es que muchas veces, pues, ustedes han dado cuenta, no es lo mismo estudiar en la mañana que estudiar en la tarde, porque en la mañana estás más alerta, se te quedan más las cosas, que estudiar en la tarde, donde ya estás más cansado, en donde ya no tienes el mismo procesamiento, porque tu cuerpo de manera automática ya empieza a hacer ese descanso o ya se empieza a preparar para ese descanso. Fíjense qué padre es el cuerpo, que al cuerpo no le tienes que estar diciendo, o sea, él va actuando de manera automática. Lo que pasa es que nosotros no le hemos puesto esa atención de ver cómo funciona y ver qué es lo que necesita ese cuerpo. Creemos que nosotros mandamos a ese cuerpo, pero en realidad es muy distinto. Ese cuerpo va funcionando por sí mismo y nosotros somos los que muchas veces no dejamos que ese proceso se dé de manera natural. Y es donde comienzan ahí los problemas, tanto físicos, mentales, que puedan llegar a existir en las personas.
Y todos vamos a tener un ciclo, dice, todos tenemos el mismo ciclo. La hora exacta puede variar en función de si somos personas nocturnas o madrugadoras, ¿sí? Es recomendable tratar de dormirse entre las 8 de la noche, ya saben ustedes por qué, no es que alguien se inventó y dijo tenemos que dormir a las 8 de la noche, dice y medianoche, sino que ya vimos que a partir de esa hora nuestro cuerpo empieza a producir sustancias que son muy importantes para nuestro descanso y la reparación de nuestro cuerpo. Pero dice probando las distintas horas y ver cuál responde mejor a nuestro reloj interno. Si nos acostamos, por ejemplo, a las 9, pero nos cuesta dormir, es aconsejable retrasar la hora hasta que caigamos fácilmente en el sueño, teniendo en cuenta, por supuesto, la hora de despertar. Aquí lo que los ciclos van contando es que menciona que los ciclos del sueño duran, un ciclo completo dura 1 hora y media. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir el ciclo circadiano. 1 hora y media dura nuestro ciclo completo del sueño. Si tú te levantas al terminar esa hora y media, al momento en que te levantes, te vas a levantar sin sueño, porque tu ciclo del sueño se ha terminado. Pero si tú te levantas a la mitad de ese ciclo, entonces te vas a levantar más cansada, más cansado y con más sueño. ¿Sí? Porque interrumpiste un ciclo del sueño. Entonces, lo ideal sería, según los ciclos circadianos, que fuéramos contando a partir de los ciclos que podemos dormir. Por eso él dice, por eso ahí menciona, tú vas a ir checando si te conviene más dormirte una media hora antes, unos 5 minutos antes, para ver en qué momento comienza tu ciclo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué hace esto? Lo podemos notar, por ejemplo, no sé si ustedes han dado cuenta que a veces si ustedes se levantan a las 6 de la mañana en automático, o sea, que se les quite el sueño, ustedes se levantan sin nada de sueño, o sea, con energía. Pero si ustedes ven el reloj y dicen, ah, me falta 1 hora y se vuelven a dormir, ahí va a comenzar otro ciclo del sueño. Y ustedes dicen, ah, bueno, me voy a levantar a las 7. Y entonces te levantas a las 7 y a las 7 te vas a levantar con más sueño. ¿Por qué? Porque tu ciclo del sueño todavía no terminaba. Por eso muchas veces en esto de los ciclos dice, si tú ya te levantaste a las 6 de la mañana porque se te fue el sueño, lo ideal sería que ya te levantaras a esa hora. Esto es algo que hace mucho, bueno, hace la gente que, que llega a practicar yoga, ¿sí? Y cuando llegan a practicar yoga, por eso ellos se levantan a las 4 o 3 de la mañana, porque tienen como contando sus ciclos del sueño para que a esa hora de la madrugada puedan levantarse sin sueño a hacer sus actividades, ¿sí? Y luego vuelven a retomar su sueño. Entonces, esto es importante porque nos va a ayudar a despertar en horas de la mañana o temprano, que despertemos descansados, porque ya se terminó un ciclo. Entonces podemos ir ahí haciendo como la suma, si un ciclo dura 1 hora y media, ver aproximadamente a qué hora del día es cuando yo me tendría que despertar. A lo mejor tú te estás despertando a las 6 y tu hora ideal sería despertar a las 5:30 o a las 6:30, ¿sí? Entonces hay que ver ahí cuál es la hora adecuada de acuerdo a los ciclos del sueño que estoy durmiendo. Y aquí viene lo de los ciclos circadianos, ¿no? En donde estamos viendo que a partir de las 6 de la tarde empieza a bajar nuestra energía, ¿sí? Dice mayor temperatura, mayor presión arterial. Fíjense, ahí también aquí ya viene la secreción de la melatonina, que ya estamos hablando de ese triptófano que se convirtió en serotonina, ¿sí? Empieza el sueño profundo, empieza a bajar la temperatura y ojo, sube el cortisol. ¿Sí? Acuérdense que el cortisol empieza a subir porque es nuestro estado de alerta. Entonces ahí empieza subir la presión arterial, alta alerta, máxima coordinación
y es donde tenemos esas mayores horas para tener un mejor rendimiento en lo que es en nuestro trabajo, en lo que es en algunas actividades. Entonces, a veces, cuando somos estudiantes, quizá a veces nos desvelamos por querer estudiar, pero ahora si te pones a reflexionar, desvelarte no te servía de nada, porque si tú te desvelabas, entonces lo que ibas a provocar es que tuvieras menos acceso al conocimiento que habías estudiado, incluso lo que se te había quedado, porque eso hacía que tuvieras menos recaptación de serotonina, ¿sí? De dopamina. Entonces, es mejor, si tú ya llegaste a estudiar hasta las 10 de la noche, pues ya quedarte dormido y te va a funcionar incluso mucho mejor a que si tú te quedas toda la madrugada estudiando, que puede causar mayor problema de que los conocimientos no te lleguen en ese momento del examen, ¿sí? Entonces, esto es bien importante porque aquí nos estamos dando cuenta cómo nuestro cuerpo va funcionando como de esa manera automática, ¿no? Él solo dice, ya es momento de ir bajando la energía, ya es momento de subir el cortisol. Hay personas que, por ejemplo, te dicen, es que yo siempre me levanto a las 3 de la mañana, ¿sí? Y que muchas veces ha asociado en partes esotéricas, relacionado a todo esto, pero se sabe que un cuerpo, una persona que se levanta a las 3 de la mañana constantemente, se dice que es una persona que tiene mucho cortisol, lo cual muy probablemente es una persona que tiene trastorno del sueño y que tiene ansiedad constante y que tiene una preocupación constante que hace que despierte en la madrugada, ¿sí? ¿Por qué a las 3 de la mañana? Porque es cuando nuestra temperatura empieza a bajar y empezamos a tener un sueño menos profundo porque ya se empieza a terminar un ciclo del sueño, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer si tenemos estos trastornos del sueño? Si tengo insomnio, si tengo dificultades para dormir, que no estoy descansando. Lo ideal es que para dormir bien hay que tener un horario, siempre a la misma hora, ¿sí? Yo me voy a dormir a las 10 de la noche, siempre, o en el mayor de los casos, a menos que haya una excepción importante que no me permita dormir a esa hora. Hay que tener una buena alimentación. Recuerda de no comer de 3 a 4 horas antes de tu hora de sueño para que no esté en proceso de digestión tu organismo. ¿Sí? Y también el hecho de que comas bien durante el día, que tengas una buena nutrición, pues eso te va a ayudar también a tener un buen manejo de lo que son tus neurotransmisores. Es importante también el cuidado del triptófano. En muchas veces se venden como suplementos alimenticios, que son los aminoácidos, ¿sí? O la melatonina, que también ayuda en esa función del sueño, ¿sí? Entonces, hay que ver que también hay que hacer técnicas de meditación, técnicas de relajación o incluso de respiración que nos ayude a tener un buen dormir, que nos ayude a tener un buen descanso. Y bueno, estas son las referencias a las que ustedes pueden ir a checar. También pueden checar la información que tiene la OMS de acuerdo a la higiene del sueño. Y sería todo en cuanto a esta información. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda que tengan al respecto? Por ejemplo, en el caso de las personas que sueñan, pero que sueñan así como que es toda la telenovela completa, eh, ¿tiene que ver con esa higiene del sueño? ¿O porque hay algunas personas que sueñan, pero sueñan demasiado y se saben todo lo que soñaron? Y habemos otras personas que o no soñamos o más bien no nos acordamos y es raro a la vez que recordamos esos sueños. Sí, aquí cuando las personas recuerdan sus sueños, generalmente es porque están soñando ya en el momento en que se va a acabar el ciclo, en el ciclo del sueño. ¿Sí? Entonces, ellos pueden tener como más memoria de esos recuerdos y la gente que no recuerda los sueños o que tiene recuerdos muy vagos, generalmente es porque estamos soñando en nuestra etapa más profunda del sueño.
¿sí? Pero generalmente todos sin excepción soñamos, excepto las personas que están diagnosticadas, como decía, con esquizofrenia, que se ha visto que no tienen sueños, ¿sí? Que no hay esa limpieza como tal, hay una teoría que se cree que de ahí vienen las alucinaciones, por eso es que ellos alucinan, porque en vez de soñar, lo llevan a la realidad, ¿sí? Entonces, Ok. eso es lo que sucede. Y bueno, Ah, aquí ok. hay, sí, no sé si quedó contestada la duda. Sí, Ujú, sí, porque a mí sí me daba así como curiosidad, sobre todo que decía que hay personas que dicen, soñé y te cuentan toda la telenovela completa y dices, ¿cómo se acordó de tanta cosa? Y otras personas que vemos que rara vez recordamos los sueños, pero entonces es por el momento en el que tenemos el sueño, si está en el sueño profundo o ya va a terminar el ciclo. Ok, así es. me queda claro. Ujú. Gracias. Sí, por ejemplo, también en esa parte de los sueños existen también lo que son los terrores nocturnos, ¿sí? Por ejemplo, los terrores nocturnos es en una etapa, es un trastorno del sueño que se da en esa parte donde ya se va a acabar el ciclo, pero es como el cerebro manda la señal al cuerpo de que ya despertamos. Ajá, manda la señal a las extremidades del cuerpo de que ya despertamos, pero seguimos dormidos. Entonces es cuando la gente dice que se le subió el muerto, ¿sí? O es cuando la gente empieza a decir que soñaron o que vieron a un monstruo o que una señora se les apareció y que ellos no podían moverse y que estaban ellos incluso rezando. Es porque se da esos terrores nocturnos. Escritores que han tenido terrores nocturnos ha sido Edgar Allan Poe y han sido también Lovecraft, que se dedicaron a escribir historias de terror. Se cree que Lovecraft, todos estos monstruos que él creó en sus libros, fueron parte de sus sueños nocturnos, todos ellos los vivió en sus sueños nocturnos. Entonces, eso es lo que sucede. Vean cómo el cerebro, si el cerebro dice yo todavía estoy dormido, así tu cuerpo se despierte, no te vas a poder mover, ¿sí? Entonces, esto es bien interesante porque estos terrores generalmente se dan también por trastornos ansiosos o por no tener una buena higiene también del sueño. Dice Ah, aquí, ok. dice Gracias. aquí, de nada, de nada. Dice aquí Dioselina, ¿qué tanto ayudan las siestas en el día? Las siestas solamente van a ser buenas para los niños cuando son muy chiquitos, que están en pleno crecimiento, que ellos necesitan dormir más horas. Y van a ser también fundamentales para los adolescentes. Los adolescentes se dice que ellos deberían de estar durmiendo entre 14 y 18 horas porque es el momento en que se da su crecimiento. Por eso, no sé si ustedes se acuerdan, cuando eran adolescentes, llegaban de la escuela y se dormían. Pero en el caso de los adultos no es recomendable. Si tú quieres hacer una siesta, se recomienda que solamente la hagas de 20 minutos, porque si no, eso va a afectar tu sueño en la noche y también al momento en que hagas una siesta más de 20 minutos, va a ocasionar que tú te despiertes más cansada y con menos energía. Entonces, solamente se recomienda en niños pequeños y en adolescentes. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bien, gracias. Bueno, lo mismo, yo normalmente he tenido problemas para dormir. Este, una vez tuve un sueño, pues no sé si era sueño o me pasó, y que Dioselina, no te escucho muy bien, como que se corta tu audio. ya me escucho, ya me escucho. Ya, ya, ya. Ah, ok. Sí, le decía que yo una vez estaba, pues según yo me acaba de dormir, ¿no? Pero de repente empecé a sentir yo misma en el sueño o dormida que se me desprendía una luz de mi cuerpo y se iba y se iba. Y yo luchaba porque se quedara, como que no podía respirar y luchaba porque se quedara, ¿no? Al final respiré hondo y me desperté. Me desperté asustada porque yo veía en el sueño, veía
que se iba esa luz, que se iba. Y sí me desperté asustada, muy, muy agitada y asustada. No sé por qué me sucedió eso, pero sí, sí he tenido problemas para dormir. Antes tenía más, ahorita tengo un poquito menos. Ujú. Eso podría considerarse como esa parálisis del sueño, que es un terror nocturno, en donde tu cuerpo se despierta, perdón, donde tu cuerpo se despierta primero que tu cerebro, ¿sí? Por eso no te puedes mover y por eso lo que tú ves, las sensaciones que tú ves o sientes, te dan miedo porque no puedes hacer nada. Obviamente, cuando tú ya respiras y despiertas, es porque ya tu cerebro ya dijo, ah, sí, ya es momento de despertar y ahí es cuando tú despiertas, pero obviamente con miedo. Es igual que estos miedos nocturnos, estos sueños nocturnos, ¿sí? En donde la gente los vive de una manera tan real porque aparentemente tu cuerpo ya está consciente, pero tu cerebro no te manda la señal de que ya estés consciente, de que ya estés despierto, ¿sí? De que ya puedas reaccionar por ti mismo. Entonces, eso es algo que sucede en esta parte de los trastornos del sueño. Sí. Muy Al- bien, gracias. Gracias. Gracias a ti, Dioselina. ¿Alguien más? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces hasta aquí le vamos a dejar. Quien necesite la grabación, yo se la puedo enviar. Nada más con que me mande un mensajito, se las envío para que ustedes la puedan ver y la puedan estar revisando constantemente. Yo creo que ahora se llevan otra perspectiva de la importancia del sueño, donde a veces no le ponemos como ese punto de que es algo fundamental y muy importante para la vida. A veces lo vemos como que no pasa nada si nos desvelamos viendo la película, que no pasa nada si nos vamos a la fiesta, sino que vamos viendo cómo vamos afectando a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, yo creo que esto es la importancia en cuanto a la salud mental y que lo estamos haciendo también porque este es precisamente el 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, por eso es que hicimos también esta plática para que nos demos cuenta que cosas muy pequeñas como la higiene del sueño puede tener un gran impacto en cuanto a lo que es la salud en general, ¿sí? Pues bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos y no sé si alguien quiera decir algo o ya cerramos la conferencia. Pues nada más agradecer y felicitarte porque cosas tan importantes a veces las pasamos por alto y puede cambiar la salud de nuestro cuerpo, tanto física como mentalmente, y que pues que en este mundo que estamos viviendo es tan importante. Me llamó mucho la atención lo de los niños porque es realidad que los niños ya en todos lados los vemos con su tableta, su celular a los al año para que el niño no delata, para que deje comer y el daño tan grande que se les está haciendo y que pues apenas van iniciando y ya uno como adulto pues para tener un mejor control de esa higiene y pues estar más saludables. Muchas gracias y muy interesante todo y muchas felicidades. Muchas gracias y también gracias a ustedes por haberse conectado y a los que no pudieron, pues les voy a mandar su grabación. Entonces, nos estamos viendo pronto y pues que puedan dormir muy bien y que tengan buena higiene del sueño y que lleven a cabo todos estos hábitos que acabamos de ver, ¿sí? Hasta luego y nos vemos pronto. Muchas gracias, hasta luego.